lunes, el Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad la resolución independentista y notificará a los 21 cargos señalados por el Gobierno en su recurso de que podrán ser inhabilitados en caso de desobediencia. Lo vemos ya en las 5 W. En el recurso registrado por la Abogacía del Estado, el Gobierno solicita la anulación de la resolución independentista aprobada el pasado lunes por el Parlamento de Cataluña y pedía también que anulase todos sus efectos jurídicos y políticos. Pero no se quedaba ahí. El documento señalaba a 21 cargos de la Administración autonómica para que el tribunal les notificase la posibilidad de ser inhabilitados en caso de no acatar la decisión del Constitucional. Tras varias horas deliberando, reunidos, los magistrados del Pleno Constitucional han decidido aceptar el recurso del Gobierno, que también estaba avalado por el informe previo del Consejo de Estado, donde por mayoría se apoyó la tesis de inconstitucionalidad del Ejecutivo. Por lo tanto, queda suspendida de manera cautelar. Tras el Consejo de Ministros extraordinario, Rajoy ha comparecido en rueda de prensa para advertir a los soberanistas que no permitirá que acaben con la democracia. El Gobierno, afirmaba el presidente, actuará con firmeza y con proporcionalidad en aras de proteger a todos los españoles y muy especialmente a los catalanes. Rajoy espera que los responsables del órdago al Estado acaten lo que decida el alto tribunal y que este sea el último paso que tenga que dar. Y por último, en el cómo de no ser así, Rajoy no descarta tener que recurrir al artículo 155 y advierte a 21 cargos públicos, entre los que destacan el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y los integrantes de la mesa de la Cámara, de que serán inhabilitados de sus funciones de manera inmediata. Sexta W, excesiva, proporcionada, adecuada. ¿Es suficiente la respuesta del Ejecutivo? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues dice la voz popular que más vale tarde que nunca, pero esa misma voz popular, y por lo tanto soberana, asegura también que la justicia que llega tarde no es justicia. Es la consumación de la insatisfacción porque ni castiga al culpable con proporcionalidad ni alivia a la víctima en la medida que merece. Exactamente en eso consiste la respuesta que ha dado el Gobierno al desafío separatista del Parlamento catalán, amparándose en un Tribunal Constitucional merecidamente cubierto de desprestigio, de cuyas anteriores sentencias ya se han pitorreado los separatistas y los nacionalistas catalanes en varias ocasiones. Napoleón Bonaparte, que de las leyes y del Estado sabía bastante más que Mariano Rajoy y que su alegre cuchipanda de abogaditos del Estado, decía que la justicia hay que aplicarla a diario, en cualquier circunstancia y ante cualquier contingencia, pues de lo contrario se minerarizan los espacios de impunidad y al final el que acaba aplicando la ley aparece siempre como brutal, que es lo que le va a pasar a Mariano Rajoy por haber tragado tanto con los separatistas y por haber delegado el Poder Ejecutivo que preside en el Tribunal Constitucional, que ni siquiera forma parte del Poder Judicial. Finalmente, el Partido Popular ha cerrado las listas completas de todas sus candidaturas en las distintas provincias de toda España, con problemas de última hora para decidir la papeleta de la capital. Mientras la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, reconoce que no le entusiasma que Montoro ocupe el número 3 de la lista al Congreso, también reconoce que echa en falta la llamada del ministro. Entonces, el actual ministro de Hacienda no entiende. Pues no. Estoy echando en falta su llamada. Vale, gracias. ¿Y por qué? Es otra intención, es lo mismo que la pregunta anterior. Creo que deben ir ustedes a preguntárselo. Los aspirantes a la Casa Blanca volvieron a verse las caras anoche en un debate televisivo donde no hubo un claro ganador, pero sí salió perdiendo Donald Trump, que volvió a ponerse en evidencia en materia de inmigración. Este cuarto debate, organizado por la cadena Fox y por el Wall Street Journal, estuvo muy centrado en la economía y no propició grandes enfrentamientos entre los candidatos, que se mostraron prácticamente unánimes en cuanto a la necesidad de bajar impuestos, mantener o bajar salarios y reducir el gasto público. Necesitamos fronteras. El muro será construido y será un éxito. Un año más, los ángeles más sexys de la Tierra pisan la pasarela más cotizada para desplegar sus alas en el espectáculo de moda y música que la firma Victoria's Secret organiza en Nueva York. Nombres nuevos como el de Kendall Jenner o Gigi Hadid se colaron en las filas de ángeles y repitieron otras veteranas como Lily Aldridge.
Hoy miércoles, tiempo ya de abordar nuestra sección de historia de la mano de Fernando Paz. Un día como hoy, 11 de noviembre de 1918, se ponía fin a la Primera Guerra Mundial tras la firma del Tratado del Armisticio. Una firma que dio comienzo a una nueva era. Y en los deportes, Juanma, Piqué ha vuelto a hablar de esa fiesta polémica de Halloween, esas fotos que vemos ensangrentadas constantemente en Getafe. ¿Y qué ha dicho? Pues Piqué, como una vez más, si habla él, sube el pan. Esta vez lo ha hecho a través de Twitter y ha señalado directamente al presidente del Getafe. En el tiempo de deportes veremos esas palabras de Piqué, que ha hablado después de que ayer presentase la selección española su nueva camiseta, que vuelve a las medias negras. Eso sí, lo echamos de menos desde luego desde aquí, sin la bandera de España. También en el tiempo de deportes hablaremos del Real Madrid y de esa posible salida de Karim Benzema y de Cristiano Ronaldo, que ayer por la noche se anunció en exclusiva en el plató de Punto Pelota. Tras varias horas deliberando, el Tribunal Constitucional ha decidido aceptar el recurso interpuesto por el Gobierno en el que solicitaba que se suspendiese la resolución independentista y que se notificase a todos los responsables del desafío su inhabilitación en caso de no acatar esa decisión del Constitucional. María Durán ha estado allí toda la tarde siguiendo lo que ocurre. María, ¿qué ha dicho exactamente el Constitucional? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues tal y como todos esperábamos, como dicta la ley, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite ese recurso de inconstitucionalidad presentado esta misma mañana por el Gobierno de Mariano Rajoy tras un Consejo de Ministros extraordinario. La decisión del Tribunal Constitucional deja automáticamente sin vigencia la resolución aprobada en el Parlamento este pasado lunes en la que se proclamaba la independencia de Cataluña. Como bien decías, los 11 magistrados del Tribunal Constitucional se reunían a las 4:30 de la tarde aproximadamente, aunque no ha sido una reunión larga, no ha llegado ni siquiera a las 3 horas, ya que no tenían que debatir el fondo del documento presentado por el Gobierno, sino simplemente votar si lo admitían o no a trámite. Al final la decisión ha sido unánime, 11 votos a favor, y además por primera vez estos mismos magistrados van a notificar personalmente a 21 miembros de la Generalitat de Cataluña su decisión. Esta es una medida que estaba contemplada en el documento, una petición que hacía la abogacía del Estado en el recurso de inconstitucionalidad y que se va a poder llevar a cabo precisamente gracias a la reforma de la ley del Tribunal Constitucional que recientemente llevó a cabo el Partido Popular. Entre estos 21 altos cargos de la Generalitat se encuentran, por ejemplo, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, el presidente en funciones, Artur Mas, y varios miembros de la mesa y consellers. Muchas gracias, María. Tras el Consejo de Ministros extraordinario, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido en rueda de prensa para explicar ese recurso del que llevamos hablando desde que ha comenzado el informativo. Rajoy ha dicho que espera que este sea el último paso que tenga que dar y que los soberanistas rectifiquen y acaten la sentencia. Además, ha asegurado que el Ejecutivo actuará con firmeza y proporcionalidad y que no permitirá que unos pocos acaben con la democracia. Asegura que la determinación del Gobierno es proteger a todos los españoles y muy especialmente a los catalanes, y reconoce que lo que pasa en España no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Estamos hablando, por tanto, de la esencia de nuestra democracia, del respeto a la soberanía popular y de la unidad de la nación. Esto es lo que algunos pretenden poner en riesgo y eso es lo que este Gobierno va a defender con firmeza. Y no deberían olvidar que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. En su recurso, el Gobierno además advertía a 21 cargos de Cataluña que serían suspendidos de sus funciones si no acatan lo que decidiera el Tribunal Constitucional. Consta en ese recurso, como decíamos, de inconstitucionalidad presentado por la Abogacía del Estado esta mañana ante el Alto Tribunal. El escrito solicitaba exactamente que se notificase personalmente la providencia de suspensión que se dictase contra la señora presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, o también contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Veamos quién más forma parte de esa lista elaborada por el Gobierno de señalados. Eurico Campano, muy buenas noches. El recurso, buenas noches, Beatriz, como ya se ha dicho, pide al TC que advierta a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, al secretario Pere Sol y a toda la mesa de la Cámara, así como a Artur Mas y a su Gobierno, de la posibilidad de ser suspendidos de sus funciones o acusados de desobediencia. Los 21 señalados son Artur Mas, presidente de la Generalitat en funciones, imputado por organizar la consulta por la independencia
consecuencia del 9N. Carme Forcadell, presidenta del Parlamento, que cerró la Constitución de la Cámara con un Viva la República Catalana y fue además impulsora de la independencia como expresidenta de la ANC. También figuraba como número 2 de la lista de Junts pel Sí. Además está Lluís Corominas, vicepresidente primero del Parlamento, uña y carne con Artur Mas, que comparte además la Secretaría General de Convergencia Democrática de Cataluña con Josep Rull. José María Espejo es otra de las personas señaladas, en este caso como vicepresidente segundo del Parlamento, aunque este es el número 3 de Ciudadanos y era contrario a la independencia. En este caso le ha tocado por su posición institucional. Ana Simó, secretaria primera, David Pérez del PSC, secretario segundo, y también miembros del Gobierno como Neus Munté, vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Bienestar, Francesc Homs, ex portavoz del Gobierno y actual conseller de Presidencia, Meritxell Borràs, consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, Andreu Mas-Colell, titular de Economía. Gracias, Eurico. ¿Los responsables del órdago incurrirían en un delito de rebeldía o en sedición? Es la pregunta que está en boca de todos. En este informativo hemos hablado con varios juristas para conocer en qué delitos podrían incurrir los soberanistas si deciden finalmente desoír al Constitucional. ¿En qué delitos incurriría Cataluña? La Fiscalía de la Audiencia Nacional hace una advertencia a todas aquellas personas que no están protegidas por el aforamiento ejecutivo y por ello se centra en los delitos contra la corona, contra las instituciones del Estado, la sedición y la rebeldía. ¿Cuándo se cometería sedición? Cuando mediante alzamiento público o tumultuario se impide la aplicación de la ley o las funciones de una autoridad. En este caso la pena irá entre los 10 a los 15 años de cárcel. La inducción, dirección o propuesta de sedición también estarán penadas. ¿Cuándo se cometería rebelión? Se trata de alzamiento público y violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Las penas van de 25 a 30 años. ¿Es siempre competencia de la Audiencia Nacional? No. Para todos los casos de sedición, no. Tenemos como precedente el caso de los controladores aéreos en el año 2010, que fue competencia de los juzgados territoriales. Si bien es cierto que según el artículo 65 de la LOPJ se manifiesta que es competencia de la Audiencia Nacional cuando implique delitos contra altos organismos de la nación y forma de gobierno. ¿Pueden ser estos delitos conexos con otros? Por supuesto, la Fiscalía afirma que el delito de sedición y de rebelión puede regular también delitos como la prevaricación, la malversación de fondos públicos para fines ilegítimos y la desobediencia. ¿En qué momento podrían cometerse? El fiscal señala que el momento en que el Tribunal Constitucional declara sin efecto la resolución parlamentaria, esta dejaría de ser legal. Todas aquellas tomas de decisiones haciendo caso omiso al alto tribunal pueden ser constitutivas de los delitos de sedición y rebelión y por ello susceptibles de ser perseguidas en el marco de la legalidad por el Estado. Hoy, tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el líder de la oposición se han mostrado de acuerdo y en consonancia en los pasos que dar para frenar el desafío y mantener así la unidad de España. Para Pedro Sánchez, a los independentistas solo les queda un camino: acatar la sentencia del Constitucional. Con Pedro Sánchez. Bien, sí, me ha ido bien. En este tema pues estamos de acuerdo y sería un disparate que no lo estuviéramos, ¿no? Primero está la unidad de España y luego ya nos podemos pelear por otras cosas, pero por esa... El único camino que tienen aquellos que el lunes pues decidieron iniciar, en teoría, esa desconexión del resto de España es cumplir con la sentencia. No, así piensa el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, quien considera que el recurso interpuesto por el Gobierno es inútil porque dice que no resuelve el problema de Cataluña. Pero al mismo tiempo es profundamente inútil. No va a ser el Tribunal Constitucional el que resuelva el contencioso, el conflicto que hay en estos momentos en Cataluña. Eso solo se puede resolver con una iniciativa política y esa iniciativa solo puede ser la de un referéndum que esperemos ver pronto después de las elecciones del 20 de diciembre. Ya hay respuesta de los independentistas. La Asamblea Nacional Catalana ha convocado una manifestación para este domingo para pedir unidad a los 72 diputados independentistas de Junts pel Sí y la CUP y a la vez expresar el apoyo civil al Parlamento de Cataluña tras la aprobación de esa resolución que ha sido ya anulada por el Tribunal Constitucional de manera preventiva. Según un comunicado emitido por la organización independentista, la movilización se posicionará públicamente sobre la situación política que se vive en Cataluña.
Los negociadores de Junts pel Sí y la CUP, reunidos esta tarde en el Palau de la Generalitat, en un encuentro al que ha asistido el propio Artur Mas, apuran sus cartuchos para tratar de encontrar una salida pactada para la segunda votación de investidura que se celebrará mañana jueves. Tras el rechazo de ayer de la CUP para investir a Mas, este se ha ofrecido a presidir un nuevo gobierno en el que cedería peso a 3 vicepresidentes, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Neus Munté. Abre así la puerta a una presidencia coral para no quedarse fuera del gobierno. En Junts quieren que el presidente sea investido como tal, aunque su poder quede de facto diluido. Sería, por tanto, un cargo más simbólico que otra cosa, en una estructura en la que el poder real sería en realidad asumido por otros dirigentes. Para el presidente de los populares en Cataluña, Artur Mas, estaría humillándose y suplicando a la CUP. Veo muy poco probable que Artur Mas sea elegido presidente de la Generalitat. Ayer vimos un presidente en funciones, un candidato suplicando a un partido antisistema, a un partido estrafalario, a un partido que quiere salir del euro, que quiere salir de la Unión Europea. Eduardo, ¿qué te parece que desde Junts pel Sí ahora estén dispuestos a esa presidencia coral? Vamos a ver, Beatriz, Artur Mas es un cadáver político que se niega a ser sepultado porque sabe que en su entierro habrá más risas que lágrimas. Por eso está pagando el alto precio de esa actitud letal que es el ridículo, mientras se arrastra mendicante tras la CUP como una plañidera expulsada por inútil del cortejo fúnebre. Llora como Abdil y su llanto solo provoca la carcajada universal, incluso en el canijo mundo separatista cuyo liderazgo le han arrebatado. Ayer le escupieron su desprecio en la sesión de investidura del Parlamento. Mañana volverá a recibir Artur Mas el desdén de los irreductibles separatistas con los que se ha aliado. Por eso hoy Junts pel Sí, la lista trampa de Artur Mas, dice que aceptaría una presidencia coral de la Generalitat. La vieja propuesta de la CUP que reedita la antigua fórmula del triunvirato, socapa de presidencia coral, que queda más guay, asambleario y moderno. La CUP sabe que el poder, aun con controles democráticos, por su propia naturaleza, tiende a concentrarse en una sola persona, que suele ser el solista del coro o el César del triunvirato. Magistratura que en ningún caso recaerá en Artur Mas, cuyo papel en el circo de separatistas sublevados es solo el del payaso que recibe todas las bofetadas. Gracias, Eduardo. Tenemos una noticia de última hora. El tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, acaba de abandonar la prisión en la que estaba desde hace unos días. Lo ha podido hacer tras pagar su partido. Convergencia ha ingresado un cheque con la fianza impuesta por el juez de la Audiencia de Tarragona de 250.000 euros. Ha abandonado, como decíamos, pasadas las 7 de la tarde, según han informado fuentes judiciales, y tras permanecer entre rejas desde el pasado 22 de octubre, después de su detención en el marco de la investigación de un juez del Vendrell por el caso de las comisiones, del pago de comisiones del 3%. En su escrito, la audiencia no ha apreciado riesgo de destrucción de pruebas, aunque admite que sí existía un elevado riesgo de fuga, por lo que le había impuesto esa fianza de 250.000 euros que, como decíamos, ha pagado su propio partido, el Partido de Convergencia. Y seguimos viendo más noticias, beligerante, con muchos datos y recordando hechos. El debut de Inés Arrimadas como líder de la oposición ha dejado a todos boquiabiertos. Al primero, a Artur Mas, al que recordaba el otro día durante el pleno celebrado para aprobar la resolución a favor de desconectarse de España, que nunca ha sido independentista hasta que ha tenido que tapar los escándalos de corrupción de su partido. Hacen unos señores que nunca habían sido independentistas. Yo tengo una retahíla de declaraciones suyas, señor Mas, diciendo que eso de la independencia era una cosa muy antigua, que estaba pasada de moda. En este informativo hemos querido hacer un repaso del camino andado por el presidente de la Generalitat en funciones. Para entender el giro de Artur Mas hacia el independentismo más radical, tenemos que remontarnos al 11 de septiembre de 2012. Se celebra como siempre la Diada, pero este año, hartos de la crisis y los recortes, 2 millones de catalanes claman por la independencia. Lo que tiene que entenderse es que Cataluña necesita un Estado. Pero gracias a la hemeroteca sabemos que no siempre fue así. En 2002, en el libro titulado ¿Qué piensa Artur Mas?, el presidente en funciones afirmaba que el concepto de independencia le parecía anticuado y un poco oxidado, que apostaba por la España plurinacional e incluso que entre España y Cataluña existían suficientes lazos e historia compartidas como para tener muy presente ese bagaje común. En 2007, Mas declaraba que en un hipotético referéndum debería haber una amplia mayoría a favor de la independencia para aplicarla. No una mitad justeta, sinó un ampli
una àmplia part del país que hi estiguera. Mayoría a la que se volvía a referir en 2010. No provocaré en Cataluña un proceso rápido que yo sepa que divide al país por la mitad. La oposición le ha acusado en repetidas ocasiones de usar el independentismo como cortina de humo para tapar los recortes y la corrupción en su partido. Los impulsores también políticos de los últimos años sean unos señores que tienen 15 sedes embargadas por corrupción política. Tapar su incompetencia. Para tapar su mala gestión. Envolviéndose en la bandera estelada. Y todo esto para llegar a la convocatoria de 2 elecciones anticipadas, que pronto podrían ser 3, a la ruptura de Convergencia con Unió y sobre todo a la de la sociedad catalana, más fragmentada que nunca. Y desde mi punto de vista, todas las crisis son oportunidades. Y yo estoy convencida de que Mariano Rajoy va a aprovechar esta crisis como una oportunidad. La oportunidad de que el imperio de la ley, o sea, que la ley se cumpla. Ayer conocimos las listas del Partido Popular plagadas de ministros en las que se blinda a los afines a Rajoy y a Soraya Sáez de Santamaría. La más significativa, la de Madrid, donde se ve claramente las diferencias irreconciliables dentro de las familias del partido. Para analizar la lista del Congreso de los Diputados, conectamos con la redacción. Kiko Méndez Monasterio, buenas noches. ¿Qué te parece la lista de Madrid? Muy buenas noches, Beatriz. Efectivamente, la lista de Madrid es de las más significativas, quizá porque resume muy bien lo que ha sido esta legislatura y este gobierno. En los primeros puestos, desde luego, los más cercanos al presidente Rajoy, empezando por su vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, y después, muy lejos, ya quizá hasta en puestos en los que se peligran salir aquellas personas que sí verdaderamente se han destacado dentro de la militancia del partido en Madrid, como Antonio González Terol, el alcalde de Boadilla, o ya en el 20, sin ninguna esperanza de conseguir escaño, David Pérez, alcalde de Alcorcón. La lista, como digo, recoge muy bien esas luchas entre las familias ya casi irreconciliables y hace ir en una mueca quizá de humor del presidente en la misma lista a Esperanza Aguirre y al señor Montoro, teniendo en cuenta que fue desde la agencia del señor Montoro desde donde salió la filtración sobre los sueldos de Esperanza Aguirre que probablemente le costó el ayuntamiento al Partido Popular. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que pedirá a los Mossos d'Esquadra que informen de cualquier delito de sedición que tenga lugar en Cataluña. Ellos son los garantes de hacer cumplir la legalidad vigente. Tenemos conexión telefónica con David Miquel Serrada, portavoz del Sindicato de Policía de los Mossos d'Esquadra. Señor Serrada, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, ¿ustedes han recibido algún tipo de orden o de comunicación por parte de autoridades jerarcas superiores, ya sea tanto autonómicas como del Estado? No, simplemente hemos tenido conocimiento de que se ha comunicado lo que mandó el fiscal jefe de la audiencia ayer al Cuerpo de Mossos, al igual que al Cuerpo Nacional de Policía de la Guardia Civil, por ustedes, por los medios de comunicación, pero de momento lo que sería pues la base del Cuerpo de Mossos d'Esquadra todavía no ha recibido ninguna instrucción al respecto. Algunos medios de comunicación están publicando que los Mossos habrían pedido a algunos quedar al margen del debate hasta recibir órdenes. Por otra parte, el Gobierno cifra en 300 los Mossos que se considerarían favorables a la independencia de un total de 17.000. ¿A su juicio diría que hay división en el cuerpo? No, en absoluto. O sea, a ver, cuantificar la cantidad de Mossos que de manera personal tienen sentimientos independentistas, como al igual le diría lo mismo como los que no los tienen, es prácticamente imposible. No se puede saber lo que piensa cada uno de los Mossos d'Esquadra a no ser que lo haya expresado de manera pública, y suelen ser, pues cada uno tiene sus pensamientos políticos y no los va expresando por ahí cada día, ¿no? Entonces, en ese sentido cuesta mucho cuantificar, pero yo no veo sinceramente una división dentro del cuerpo, y creemos o consideramos que más que lo que sería el problema es la cantidad de Mossos que pueda haber, independentistas o no independentistas, sería de aquellos que lo sean, llegado el momento, si antepondrán sus sentimientos a la legalidad vigente tal cual nos ordena la legislación, ¿no? ¿Y ustedes tienen esas herramientas para hacer cumplir esa legalidad vigente a la que se refiere? Nosotros tenemos una ley que regula absolutamente todo lo que concierne a Mossos d'Esquadra,
y esta ley emana del Parlamento de Cataluña, es decir, que de la voluntad del pueblo de Cataluña, ¿no? Y nosotros ya llevamos tiempo diciéndolo, que esta ley ya no vamos a cogerlas de fuera, simplemente la ley nuestra, pues lo que dice, y lo que dice pues está muy claro, ¿no? Se nos está diciendo que hay que aplicar las leyes catalanas, muy bien, pues cojamos la ley catalana, sale del Parlamento de Cataluña, es decir, insisto, de la voluntad del pueblo de Cataluña, y esta ley, la 10/94, pues dice lo que dice, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esa ley? Si nos lo puede especificar. Sí, no tengo ningún inconveniente. Pues miren, en el preámbulo 2, en el preámbulo ya simplemente en el apartado 2 ya dice que la policía no está por encima de la ley. Yo creo que todo el mundo entiende esto, ¿no? Y luego en el título primero, es decir, en lo más importante, al principio de la ley, en el capítulo primero, pues hay un artículo, que es el artículo 4, donde se dice que cualquier o cualquier persona que quiera ser Mosso d'Esquadra, antes de tomar posesión de su cargo, debe jurar o prometer acatar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pero es que luego, además, tenemos el artículo 11.1, donde dice que los miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra tienen que cumplir y hacer cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto y la legislación vigente. Y además, cuando actuamos, lo tenemos que hacer en cumplimiento de nuestras funciones con absoluta neutralidad política e imparcialidad. Yo creo que es la ley nuestra del Parlamento de Cataluña y deja muy claro cuáles son nuestras funciones. Entonces, esta ley lleva 21 años vigente. Nadie, absolutamente nadie que ha pasado por los gobiernos de Cataluña ha decidido tocar una sola coma de esta ley, y con las herramientas que nosotros tenemos ahora mismo en la legislación que está vigente, es esta. Señor Serrada, ¿y qué ocurriría si el Gobierno en funciones les diera órdenes contrarias a lo que dicta la ley? ¿Ustedes a quién tienen que hacer caso en caso de órdenes contradictorias? ¿Al Ministro del Interior o a la Consejería del Interior? Es que no se trata del Ministro del Interior o la Consejería del Interior. La propia ley nuestra ya dice que tenemos principios de jerarquía y de subordinación, pero que en ningún caso la obediencia debida puede estar amparada en órdenes que conlleven la ejecución de actos que constituyan manifiestamente delito, es el primer supuesto que pone, o que sean contrarias a la Constitución o a las leyes. Y es que creo que está muy claro. Pues verdaderamente más claro el agua, señor David Miquel Serrada. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Tal día como hoy, 11 de noviembre de 1918, tuvo lugar la firma del Tratado de Armisticio, que puso fin a la Primera Guerra Mundial con la rendición de Alemania frente a los aliados. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 marca el fin de una era y el comienzo de otra. Momento de abordar este episodio clave de nuestra historia reciente con Fernando Paz, a quien ya saludamos. Paz, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se produjo la firma de ese armisticio y por qué los aliados, por qué Alemania se rindió frente a los aliados? Bueno, la firma se produjo efectivamente en tal día como hoy. Se produjo en Francia, se produjo en Compiègne. Delante de una delegación alemana acudió a la firma y, en fin, fue tratada con bastante displicencia por parte de los franceses, que cuando entraban... En el vagón de un tren, ¿no? En el vagón de un tren, señor. Concretamente el vagón 2419D. Y fueron acogidos por la delegación francesa, que les recibió con una frase, como digo, muy despectiva, que era... ¿Qué quieren estos señores? ¿No? Y cuando iban a solicitar la firma del armisticio. Hay que decir, entre paréntesis, que los alemanes les devolvieron la jugada el 22 de junio de 1940, cuando Hitler derrota a Francia, hace sacar el vagón del museo en el que se encuentra, y en el mismo vagón les hicieron firmar el armisticio en esta ocasión unos cuantos años después. Y lo solicitó Alemania porque sencillamente Alemania había llegado a la extenuación. Es decir, Alemania militarmente ya no daba más, no podía sostener el combate, llevaba 4 años largos peleando, echando toda la carne en el asador, y no podía mantenerlo más. En Alemania hubo una leyenda que alimentó además el presidente de la República, Ebert, que era socialista, cuando acogió a las tropas diciendo que vuelven a casa unas tropas, vuelven a la patria unas tropas que no han sido nunca derrotadas en el campo de batalla. Y eso alimentó la leyenda de lo que se llamó la puñalada por la espalda. Y es que las tropas alemanas no habían sido vencidas en el campo de batalla y por tanto Alemania solicitaba el armisticio no por razones militares, sino por razones políticas. Alemania había sido apuñalada por la espalda y se sobreentendía que por los enemigos
enemigos de la nación, es decir, por la extrema izquierda, por la izquierda en general, y los nazis aprovecharían esta circunstancia para acusar también a los judíos. O sea que esto es lo que se dijo. ¿Pero y qué tenían que ver en ese momento los judíos, pregunto? No, los nazis aprovecharon posteriormente la Dolchstoß, que se llamó la puñalada por la espalda, para responsabilizar, ya que además un presidente ¿Pero tendrían que basarse socialista, en algo? Bueno, sí, porque algunos de los principales protagonistas de los que firmaron esa rendición eran judíos, y porque además muchos de los que abogaban dentro de Alemania por esa rendición también eran judíos. Entonces aprovecharon la circunstancia para acusar a los judíos, digamos, en su conjunto, ¿no? Fernando, ¿cuál es el punto de inflexión en la contienda? ¿Cuál es el momento, el giro en el que la balanza se balancea hacia los aliados y pues van perdiendo terreno los alemanes? Bueno, en realidad no es como otras guerras o como en la Segunda Guerra Mundial, donde quizá esto es más fácil de ver, por lo menos a posteriori. En el caso de la Primera Guerra Mundial no hay un momento decisivo propiamente, digamos, una batalla que cambia el sentido de la guerra. Las batallas en general fueron bastante equilibradas en términos generales, pero sí hay que escoger un momento, es en septiembre de 1914, al poco de empezar la guerra, cuando los alemanes llegan a las afueras de París y en el Marne, en el río que desemboca en el Sena, afluente, pierden la batalla para tomar París. ¿Por qué? Pues porque desmoraliza a las tropas. Porque Alemania, por supuesto, después de una campaña rápida, pero Alemania era la nación más preparada para hacer la guerra. La alemana es una sociedad muy militarizada, donde el ejército tenía un gran prestigio, pero no estaba, digamos que el prestigio del ejército, que con ser muy grande dentro de Alemania, no obraba milagros, ¿no? Es decir, Alemania tenía que ganar en un lapso de tiempo corto. Cada día que pasaba, indudablemente la fuerza de los imperios inglés, francés, ruso, la entrada posteriormente de los Estados Unidos, pues echarían, digamos que inclinarían la balanza a favor de los aliados. Entonces Alemania tenía posibilidades de ganar si ganaba pronto y rápido. Si la guerra se dilataba, Alemania lo iba a pasar mal. Fue lo que pasó al final. El peso de todos esos imperios acabó aplastando a Alemania, claro. Y en cuanto a las bajas, ¿cuáles fueron las bajas de uno y otro bando? Bueno, la Primera Guerra Mundial, como en general todas las guerras, y sobre todo las guerras en donde hay una gran cantidad de bajas, todavía hoy sigue siendo muy discutido el número de muertos, porque es muy difícil de contabilizar, porque ¿a qué consideramos muertos, fallecidos? A aquellos que mueren directamente en el campo de batalla, los que mueren los siguientes 15 días, un mes, un año. Es muy complicado establecer. Las cifras están en torno a 8 millones de muertos, hay quien da una cifra mucho más cercana a los 20, además en las etapas finales de la primera... Entre 8 millones y 20 millones. Además, entre 8 y 15 diríamos que son las más admitidas, pero además al final de la guerra, en las últimas etapas, se confunde con la gripe española, que causó un número también indeterminado de bajas, pero probablemente de docenas de millones de muertos por la gripe, con lo cual es muy difícil deslindar una cosa de otra, y además digamos que la situación bélica propició todo aquello, además de epidemias y enfermedades. En general las cifras andan por ahí, pero incluso en conflictos más recientes es muy difícil precisar las cifras. Fernando, el fin de la contienda y el posterior Tratado de Versalles impone unas durísimas sanciones a Alemania. Entre las disposiciones de este tratado llama la atención, pues sobre todo uno que fue muy controvertido, y es que Alemania tenía que asumir toda la responsabilidad moral y material de haber provocado la guerra. Además se les obligaba a desarmarse, además a realizar importantísimas concesiones territoriales, a pagar unas cantidades exorbitantes de multas, de indemnizaciones, cantidades que incluso se han terminado de pagar, creo, con Angela Merkel. Si las condiciones no hubiesen sido tan duras, si los aliados no hubiesen impuesto esas sanciones tan duras a Alemania, ¿crees que se habría producido la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es difícil, claro, aseverar una cosa u otra, pero indudablemente la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, está muy relacionada con el ascenso del nazismo, y claro, la pregunta sería si el nazismo hubiera llegado al poder en Alemania de no haberse producido las exorbitantes exigencias del Tratado de Versalles. Bueno, indudablemente es una de las razones por las cuales Hitler llega al poder. Yo no diría que es la razón más importante, aunque es una de las más importantes. El Tratado de Versalles, la humillación nacional más la crisis de 1929 son las dos grandes razones que explican el ascenso de Hitler. Hay otras más, por supuesto, pero estas son las dos grandes razones. Sin el Tratado de Versalles es bastante probable que algo como el nazismo nunca hubiera llegado al poder, porque en definitiva se basó en una exasperación del sentimiento nacional que se había visto muy fuertemente humillado, como perfectamente
perfectamente has comentado en la pregunta, en los términos en los que lo has expresado, es decir, amputaciones territoriales, pago de la deuda, ocupación de algunas zonas de Alemania, pérdida de territorios. Y humillación en ese reconocimiento, ¿no?, de asumir de que Alemania la había culpa. sido la única culpable en el desarrollo de la guerra, lo cual indudablemente, pues, en fin, hoy no, los historiadores no están de acuerdo en eso, por lo menos no de un modo tan evidente, ¿no? Hablabas hace un instante del nazismo. Tras la guerra surgen los totalitarismos. Obviamente en el caso del nazismo está, pues, clarísimamente relacionado, pero ¿y en el caso de otros totalitarismos también la Gran Guerra tuvo esa incidencia? Claro, el totalitarismo, para que surja, una de las cosas que se necesitan, si de verdad es totalitarismo, no un régimen autoritario, sino totalitarismo, una de las cosas que son necesarias es que se produzca una movilización social. La Primera Guerra Mundial es lo que produce una movilización en un doble sentido. Por un lado, porque se produce una movilización para el frente y también para la producción. Además, se movilizan fuerzas que nunca habían tenido participación en la vida social activa, como son las mujeres. Las mujeres tienen que ir a trabajar en las industrias de guerra, lo cual produce movimientos, digamos, no deseados desde el poder, movimientos de liberación de la mujer, etcétera. Esa, digamos, ideologización que se extiende por toda la sociedad, esa participación del conjunto de la sociedad en el contexto de una sociedad industrial, esa es la base necesaria para que surja el totalitarismo. Obviamente no es tampoco la única condición, porque hay países donde se ha dado eso y sin embargo no han desarrollado regímenes totalitarios, pero esta es una de las más evidentes, ¿no?, de las razones. También el hecho de que los países derrotados en la Primera Guerra Mundial, o bien los que salieron insatisfechos, son los que desarrollaron regímenes de tipo totalitario. El propio Lenin, por ejemplo, cuando Rusia entra en la Primera Guerra Mundial, atiza, digamos, el fuego de la guerra por una razón, porque sabe que después de la guerra viene la revolución, o al menos eso es lo que él deseaba. En el caso de Italia, pues es el hecho de que Italia no vea satisfechas sus peticiones territoriales, razones por las cuales había entrado en la Primera Guerra Mundial, y en el caso de Alemania por la derrota. De ahí nace el totalitarismo, de esa frustración, ¿no? Hablábamos justo de los aspectos territoriales. El fin de la Primera Guerra Mundial cambia, ¿no?, es el ocaso de Europa, del continente como dominador del mundo, cambia la configuración territorial. Al inicio de la Primera Guerra Mundial está el Imperio ruso, el Imperio austrohúngaro, el Imperio otomano, el Imperio alemán, y cuando se acaba la Gran Guerra eso cambia radicalmente. ¿Cómo se traduce esto en la sociedad? ¿Cómo se traduce esto en los pueblos europeos? Pues efectivamente, es decir, hay tres grandes imperios en la parte central y oriental europeo. Incluso podríamos hablar del Imperio alemán, que se definía a sí mismo como un Reich, como un imperio, y esos tres grandes imperios, digamos, que implosionan, sobre todo el otomano y el austrohúngaro. ¿Cómo se traduce eso en la vida diaria? Pues yo creo que la actualidad española habla bien alto y claro, es decir, es el surgimiento del nacionalismo como proyecto político bien concreto. Lo que era una arquitectura imperial que asumía dentro de su estructura una gran cantidad de pueblos con una cierta conciencia nacional, pero que entendían diversos que tenían un papel... Sí, pero... Efectivamente, dentro del Imperio austrohúngaro, por ejemplo, de repente esa arquitectura política salta por los aires por presión fundamentalmente de Francia y aparece una auténtica pléyade de estados-nación, que son estados muy pequeños, pues a lo largo de todo el centro y este de Europa, ¿no? Algunos de los cuales incluso se toman forma a partir del desmembramiento de tres imperios distintos, como es el caso de Polonia. Entonces, en la vida diaria, pues tiene ese tensionamiento, digamos, que sacude Europa en toda esa época y que será otro de los factores, esa rivalidad étnica y nacional que nos conducirán hasta la Segunda Guerra Mundial, porque esa fragmentación europea central y oriental de Europa tiene mucho que ver y tiene una incidencia directa con la Segunda Guerra Mundial. Fernando, por último, un titular. Si tuvieras que resumir la gran consecuencia de esta gran guerra, ¿cuál sería en nuestros días? Pues yo creo que es el principio del mundo que ahora conocemos, el principio de un material, digamos, porque es el motor de explosión, el avión, el cine, el teléfono, en fin, todo esto, por un lado, y por otro lado es el final de la hegemonía europea. Clarísimo, pues interesantísimo un día más, Fernando Paz, muchas gracias. Un placer. Y la semana que viene a ver con qué nos sorprendes. Algo haremos. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Los deportes, Juanma, hola de nuevo. ¿Qué tal? Ayer parecía que Messi al final sí que estaría en el Clásico, pero en Argentina no lo tiene muy claro. Sí, eso dijimos ayer, al menos así hablaba la prensa catalana, que parecía que Messi iba a llegar seguro a ese Clásico del 29 de noviembre. Sin embargo, en Argentina no lo tienen muy claro después de que el médico de la selección prácticamente lo descarta. Ahí estamos viendo al argentino hacer toques con una naranja, un vídeo que pueden ver en puntopelota.es, y como comentábamos precisamente, el médico de la selección argentina, que ha dicho en una reciente entrevista anoche en la cadena SER, dijo que
Messi, si arriesga y juega el 21 de noviembre ese clásico, seguramente recaiga de su lesión. En el Barcelona no solamente hablan de Messi, sino también se sigue hablando de lo que pasó en Getafe, de esa polémica celebración de Halloween que dejó, así como estamos viendo, ese vestuario del Coliseum Alfonso Pérez. Anoche se distribuyó un nuevo vídeo con nuevas imágenes de los destrozos en ese vestuario y Piqué hoy ha salido a la carga. Vamos a ver justo lo que ha escrito esta tarde el central catalán. Un usuario de la red social, el que estamos viendo, Pepe Mone, le hacía referencia a ese vídeo y decía: ¿quién ha vuelto a utilizar a la prensa para filtrar más material privado e intentar culparnos? Parece ser que Piqué ve otra vez la mano de Ángel Torres detrás de todo esto. En el Real Madrid también hay preocupación, por lo menos por Karim Benzema y por Cristiano Ronaldo. Vamos primero con Karim Benzema. Sigue ese asunto polémico acerca de la supuesta extorsión sexual en la que pudo participar contra su compañera de la selección, Valbuena. Hoy la prensa francesa se desayunaba con esta imagen que estamos viendo, el diario L'Equipe, la referencia en Francia en Deporte, dice: si quieres que el vídeo sea destruido, mi amigo vendrá a verte a Lyon, te las arreglarás directamente con él. Parece ser que recrean esa supuesta conversación que tuvo con el extorsionador. Y anoche, en Punto Pelota, Matallanas desveló lo que dijo Florentino Pérez a Karim Benzema. Ojo a la amenaza. El presidente de Real Madrid le dijo: creemos que no has hecho nada, creemos que eres inocente, confiamos en ti, pero si vas a juicio y te declaran culpable, te tienes que ir del Madrid. Bueno, pues también en el Real Madrid se sigue hablando, como decíamos, de Cristiano Ronaldo. Vamos a recordar esas imágenes al final del partido del pasado fin de semana en el Sánchez-Pizjuán, cómo Ronaldo le negó la mano a Ramos y le dijo: jugamos muy atrás. Se quejaba Cristiano de la táctica de Rafa Benítez. Bueno, pues anoche también, en Punto Pelota, Ramón Fuentes aclaró precisamente los porqués del enfado del madridista y cuidado, porque su futuro de blanco puede estar en peligro. Cristiano ha comunicado a Florentino Pérez que con este sistema o con Rafa Benítez no pueden ganar la Liga. Vanilo lo que le dijo el otro día Cristiano a Ramos cuando acaban el partido, como señalando, diciendo: así no podemos jugar, ¿vale? Porque él considera, primero, que no le llegan balones y que además él está asumiendo toda la responsabilidad de este equipo. Bueno, Ramón Fuentes no lo dijo así de claro, simplemente dijo que estaba enfadado con Rafa Benítez, que no veía que con ese sistema se pudiese ganar la Liga, pero Javier Matallanas, el contertulio de Punto Pelota, fue mucho más allá y no se quedó solamente ahí, sino que dijo que si sigue Rafa Benítez en el banquillo del Real Madrid la temporada que viene, Cristiano Ronaldo se irá. Vamos a escucharlo. Si sigue Rafa Benítez, Cristiano se va del Madrid. No está decidido su marcha, ni que vaya a seguir, ni que... Pero si sigue Rafa Benítez, no. Claro, y al hilo de esto... No se pueden ni ver. Cristiano, cuando estaba Rafa Benítez en el Liverpool, no soportaba a Cristiano. Y ahora lo han intentado y no cohabitan. No cohabitan. Bueno, pues vamos con algo más agradable del Real Madrid y en el Barcelona después de tanta polémica. No sé si recuerdan, hace apenas unos días se publicó una imagen de un vigilante de seguridad de un supermercado de Tenerife que tenía grandísimo parecido con Sergio Ramos, como estamos comprobando después. Una nueva imagen, la de un guardia de seguridad del aeropuerto de Barcelona que tenía gran parecido con Carles Puyol, el mítico capitán del Barça. Bueno, pues hoy Diego Costa, el delantero hispano-brasileño de la selección española, hemos descubierto que si le van mal las cosas en el Chelsea se puede hacer panadero. Al menos así, esta es el doble que ha sido publicado en Francia, que ha aparecido esta imagen en Francia, con el que guarda gran parecido. Y dentro de unos minutos, en Punto Pelota, Bea, hay que estar muy atentos a esa entrevista exclusiva de nuestra compañera Cristina Porta con Cesc Fàbregas. Hay que estar pues muy nada, pendientes. estaremos por supuesto atentísimos y desde luego no me lo voy a perder porque es que no paran de dar exclusivas y nos dejan fatal a los demás. Juanma, nos vamos. Saben que pueden seguir informados en gaceta.es, en puntopelota.es, pero antes de irnos quiero recordarles que el próximo día 18 de noviembre el jurista don Miguel Durán, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, nos aclarará todas las dudas que puedan tener sobre bancos, qué debemos permitir, qué no, donaciones, herencias, todo lo que nos inquiete judicialmente hablando. Bueno, pues Miguel Durán estará encantado de resolverlo. Para reservar plaza, ya lo saben, tienen que llamar al Club de